Muy bien. ¿Qué tal? ¿Ya empezamos? Estamos aquí en vivo en nuestro programa otra vez. Un programa que se llama Poder Legal y estamos ahora con un tema muy innovador que a todos nos atañe interés. El tema de la herencia siempre ha sido un tema familiar en el cual si no se pusieran de acuerdo los hermanos pudiera haber un problema a la hora de heredar los hijos del autor de la sucesión. En este caso puede haber que fallecido su madre, haber fallecido su padre, y esto puede llegar a afectar a los hijos si no estuvieran enterados de los derechos que les corresponden a ellos, o quiénes son los próximos a heredar, quiénes sí pueden heredar, quiénes no pueden heredar. Y todo esto es información valiosa para todos ustedes, información que les va a dar el poder de poder prevenir, número uno, conflictos con sus familiares, porque vamos a hablar de la figura del testamento, en el cual ustedes pudieran empezar a planear esa sucesión junto con su familia de una manera no tan agresiva, que se vea bien orientada la persona para que no deje un problema a sus familiares, ¿verdad? Sabemos que nadie nos queremos morir, sí, pero es evidente que los padres a veces lo van postergando, y tú como hijo puedes ir diciéndole de esta plática, de los beneficios que tiene a una persona, a tu padre o a tu madre, los beneficios de dejar un testamento. Ahorita vamos a hablar de cómo se hace el testamento, en qué carácter se puede hacer un testamento, ante quién se hace un testamento, cómo puede uno heredar cuando hay conflicto, cuando no hay conflicto, y de esto se trata esta plática en tu programa de Poder Legal, en que otras pláticas hemos hablado también de problemas laborales, hemos hablado de también derechos fiscales, hemos hablado del divorcio, de la pensión alimenticia, entre otros temas en particular, y lo seguiremos haciendo para todos ustedes. Tenemos un número en cabina, ustedes pueden llamar para que hagan preguntas en vivo a nuestro especialista, que me permito saludarlo y presentarlo. Sí. Licenciado Moreno, muchas gracias por asistir. Gracias por la invitación. ¿Qué le puede decir a la audiencia de este tema tan interesante? Sí, el tema del día de hoy es un tema que tarde o temprano nos va a ocupar mucho tiempo y dejar muchas preguntas, ¿verdad? Ya que no todos saben lo que es el testamento, no todos saben qué es la sucesión, no todos saben qué es lo que pasa con los bienes del difunto después de haber fallecido. El día de hoy vamos a hablar de varios tipos de juicios y vamos a esclarecer las dudas que tenga los que estén viendo el programa. Los invitamos a comunicarse a cabina, los invitamos a mandar mensajes por Facebook o comments, y cualquier duda, aquí estamos para resolverla en vivo. Perfecto, pues dicho por nuestro especialista, el licenciado Gabriel Moreno Muro, él tiene conocimiento amplio en lo que es el derecho sucesorio, su servidor también. Sin embargo, él tiene mucha experiencia en este ramo, me permití invitarlo, y aprovechando su asistencia, licenciado, vamos a iniciar con el tema preponderante que se ventila en una notaría donde formas parte tú, licenciado, el testamento. El testamento, ¿qué es el testamento a grandes rasgos? Una definición que le pudiera decir a grosso modo en forma coloquial para toda nuestra audiencia, licenciado. Ok, el testamento es un documento por el cual el testador, es decir, la persona que está haciendo el testamento, deja indicaciones respecto al manejo de sus bienes, especificando quién va a heredar qué cosa, qué condiciones tiene que cumplir el heredero para poder participar en la herencia, quién es el albacea, en caso de tener hijos menores de edad, quién va a cuidar de ellos en caso de fallecimiento del padre y la madre, y también qué pasa si los herederos fallecen antes del testador, que también es un tema, los herederos sustitutos. En fin, es un contrato de mucha importancia, ya que solamente lo pueden hacer ante notario público y estando bien en sus facultades mentales. Entonces no hay que esperarse hasta que ya uno esté con enfermedad o de tener mucha edad. Es aconsejable hacerlo lo más pronto que se pueda por cualquier emergencia. ¿Qué pasa si hago un testamento y dejo, ¿sabes qué? A mi
hijo, le voy a dejar una casa y a un nieto le quiero dejar, no sé, el carro que vale, no sé, $100,000. Vamos a hablar de bienes muy cuantiosos. Y de repente el nieto me hace una, pues, gachada, digamos, de esta forma, y me enojo con él. ¿Puedo modificar ese testamento que ya hice? Sí, el testamento se puede, no hay límite de número de testamentos, ¿verdad? Ahí he visto gente que viene a hacer su quinto testamento, sexto testamento, pues porque van acumulando más bienes y eligen pues volver a redactar el testamento para incluir esos bienes que está adquiriendo. Así es. Pero sí, la regla principal es la siguiente: si el testamento, el último testamento que tú hiciste es el que vale, entonces es importante guardar el testamento que hagas, porque a veces los hijos se roban el testamento y luego ya piensan que con el testamento que tienen, que se robaron del cajón de la oficina del papá, ya con eso pueden reclamar sus derechos. Pero lo que no saben es que hay veces que se dan cuenta el testador que le robaron el testamento, va a la oficina, no, ¿sabes qué? Voy a quitar a ese hijo que sé que me robó el testamento, y lo quita de la herencia. Entonces, la regla general es: el último testamento otorgado es el testamento vigente, por decirlo, y es muy importante cuidar su testamento, porque frecuentemente, por lo menos una vez a la semana, me llegan pues, personas que a veces se aprovechan de ellos, sus familiares, y se lo roban o se lo hacen llegar. Y hablando en ese caso, por ejemplo, en la notaría, ¿qué pasa cuando de repente, vamos a decir, yo me robé el testamento? Y el padre se dio cuenta y no le dijo al hijo que hizo un nuevo testamento. Y yo como hijo, falleció mi papá y voy con ese testamento ansioso a abrirlo diciendo, este es el bueno, ya agarré los bienes que según me correspondían por ese testamento. Y ¿qué gestiones hace un notario público o en la vía judicial para efecto de cerciorarse que ese testamento sea el válido y no que haya otros en posterioridad? Sí, en ambos casos, como acaba de mencionar el licenciado, el trámite a seguir después de que fallece el autor del testamento, ¿verdad?, es el procedimiento sucesorio testamentario, el que se puede hacer por la vía judicial o por la vía extrajudicial. La vía extrajudicial es por notario público. Ahora, ¿qué es lo primero que yo hago como aspirante al notariado al analizar uno de estos casos? Pues primero tengo que verificar con el Archivo General de Notarías y con el Registro Nacional de Testamentos si el testamento que me acaban de mostrar es o no es el último que otorgó el testador. Y si es el caso, pues me ha tocado decirle, ¿saben qué? Aquí me indica el registro que el testamento que tienes aquí que me enseñaste, pues ya no es el vigente, ya hizo otro en el año 2014 y este es de 2011. Y ahí tienen que pues, ver qué dice, encontrar ese testamento y ver qué dice. Y a veces hay casos que la persona que originalmente trajo el asunto pues ya no es heredero, y ya ahí es donde ya entran a un litigio o pelean el testamento, pero eso es otro tema, ¿verdad? Así es. Ya una vez que se ha confirmado que el último testamento es el que tenemos, ya se apertura la sucesión y ya se hace el reconocimiento de herederos que están en el testamento y el nombramiento del albacea. En caso de que uno de los herederos no esté o esté fuera fuera del país, está en Chicago y por él se está retrasando esto, pues no hay problema. El tema de los poderes también es muy flexible. Es muy útil que se hagan poderes para que uno de los hermanos ayude compadezca en representación del que no puede ir o para aceptar la herencia. Para aceptar la herencia. Y es más, también hay casos en los que hay 5 hijos, por decir, y uno de los hijos dice, no, yo no quiero heredar, a mí ya tengo suficientes bienes, yo ya quiero dejar que mis hermanos sean los herederos. También se puede hacer dentro de la misma escritura, donde se inicia la sucesión, se puede hacer la cesión de derechos y ya queda fuera esa persona por su propia elección, ¿verdad? Por su consentimiento, por medio de una cesión de derechos. Perfecto. Hereditarios. ¿Es lo mismo que el repudio de la herencia? No. ¿Cuál es la diferencia? La cesión, pues hay una voluntad de dejárselo a una persona, ¿verdad? Es decir, si yo tengo mis derechos hereditarios y si los quiero ceder a mi mamá, aunque ella no haya sido nombrada heredera en el testamento, pues lo puedo hacer, ¿no? Así es. Porque esos derechos me correspondían a mí. Okay.
Pero el repudio es decir, ¿sabes qué? No los hago valer y punto, ni los acepto, ni los niego, no los hago valer y dejo constancia aquí que ese porcentaje que me correspondía ya no quiero yo ni cederlos ni nada. Entonces ahí lo que pasa es, si eran 3 herederos y tú repudias, pues nomás los 2 herederos que están nombrados en el testamento, pues absorben el porcentaje respectivo. Lick, no sé, ¿te ha tocado un caso? ¿Se pueden enajenar en esa misma escritura pública los derechos o nada más se pueden ceder? No, pues en la mayoría de los casos es una sesión a título gratuito, Ajá. pero si hay un precio, si dice, no, pues yo le vendí mis derechos a 20,000 pesos a mi hermano, pues digo, no, nunca me lo han pedido, pero pues se los puedo poner, o sea, no hay, claro, no hay restricción. No es contrario es algo permitido. Perfecto, Lick. Y en este sentido del testamento, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué documentación necesita presentar el interesado para concluir con toda la etapa del sucesorio testamentario en este procedimiento que ya entraste a detalle? Okay. Bueno, el gobierno federal ha facilitado mucho los documentos que necesitamos para hacer el testamento. Bueno, primero los documentos que necesitamos para hacer el testamento. Ajá. Que son los documentos que todo mexicano debería de tener. Claro. La credencial para votar, que por cierto hay que usarla para votar en estas elecciones de este año muy importantes. Hay que votar. Y el CURP, que es la clave única de registro de población. Claro. Si tu acta de nacimiento está debidamente inscrita en el registro civil de donde naciste y no es un acta apócrifa o falsa, pues ya probablemente cuentes con esta clave única de registro de población. Sí. Con esos 2 documentos, acudiendo al notario de tu elección, puedes solicitar una entrevista y en esta entrevista se desahogan todas las dudas respecto al funcionamiento del testamento, quién se puede dejar como herederos, etcétera. Y se firma el testamento y ya una vez que no se firma ya queda surten los efectos correspondientes, pero hasta que fallezca el testador. Es decir, el testamento es un documento cuyos efectos son a condición a futuro, es decir, hasta que fallezca el testador ya se reconocen los herederos y se procede con el procedimiento sucesorio. Hay aquellos que piensan que al hacer el testamento ya automáticamente se están transmitiendo los derechos a sus hijos. En vida, ¿no? En vida, y cosa que no, eso es otro contrato que hemos practicado también en este programa, que se llama la donación. Ajá. En fin, bueno, los requisitos para aperturar la sucesión, para hacer el trámite de la sucesión, yo recomiendo pues también que tengan su credencial para votar. ¿Acta de función? Yo hablo de los herederos. Ah, los herederos. De los herederos, que si yo soy heredero, ¿qué documentos tengo que tener? Igual, tu credencial para votar, tu CURP, y si vas a adjudicarte de un terreno pues de alta cuantía o vas a vender los bienes que forman parte de la herencia, de una vez es necesario tener tu RFC y tu constancia de situación fiscal para poder pagar los impuestos correspondientes en su caso. En su caso. Así es. Muy bien. Entonces, pues ya lo vieron, esos son los trámites para hacer un juicio sucesorio testamentario. Se puede hacer ante una notaría y también se puede hacer en la vía judicial, nada más que hay situaciones donde el notario no lo puede hacer. ¿En qué situaciones el notario no entra a hacer el juicio sucesorio testamentario? Bueno, recapitulando lo que había comentado al inicio, hay 2 maneras de tramitar todos los sucesorios, ¿no? Si hay testamento se llama sucesorio intestamentario, y si hay testamento sucesorio testamentario. ¿Verdad? Aquí le voy a dar la diferencia, cuándo puede ir con notario y cuándo no. Si todos los herederos son mayores de edad, están en pleno uso de sus facultades mentales y no es testamento hológrafo. Uh-huh. Y no hay conflicto entre los herederos, o sea que todos están dispuestos a ir a firmar y a respetar el testamento o respetar los acuerdos que se tienen entre la familia, sí se puede hacer ante notario público. Si hay un hermano que de plano dice no, todo es mío y no quiere aceptar el porcentaje que le corresponde a los demás herederos, pues ahí sí les va a tocar ir a un juzgado, porque el notario no puede intervenir siempre que hay no puede intervenir cuando hay una controversia. ¿Conflicto? O hay un hijo menor de edad. O un hijo menor de edad, o alguien también pues creo que carezca sus facultades mentales. Se tiene que dictaminar por un perito en esa materia. Es. Uh-huh. Perfecto. Pues muy bien. Vamos a regresar después de un corte comercial con algo muy interesante. ¿Quién tiene derecho a heredar cuando no hay un testamento
¿Puede heredar la concubina que acreditó ese carácter? Regresamos en su programa de Poder Legal. ¿Tu casa aún no es tuya? Existen diversos mecanismos legales que tú pudieras aprovechar para regularizar tu propiedad. Si quien te vendió tu propiedad no tenía escrituras, es necesario que inicies un juicio de prescripción positiva para que regularices el título de tu casa. Si su madre o padre dejaron la propiedad intestada en la que usted se encuentra actualmente, nosotros podemos ayudarle para que su casa quede a nombre de su propiedad. Si aún no ha regularizado su propiedad, nosotros en el despacho jurídico Bazán Gómez Llanos estamos para ayudarle a regularizar su título de propiedad. Regresamos a su programa Poder Legal, donde la información es poder. Y bueno, tenemos aquí a nuestro distinguido amigo, el licenciado Gabriel Moreno Muro, quien muy atinadamente está platicando con nosotros de estos temas tan interesantes de derechos hereditarios. Ya hablamos anteriormente del juicio sucesorio testamentario o el trámite sucesorio testamentario cuando se deja un testamento, qué requisitos hay que hacer para aperturarlo, cuándo deja de surtir efectos un testamento. Y si no alcanzaste a ver esto al final, dale replay a este programa para que puedas tener los conocimientos básicos de esta información, de cómo abrir el testamento y poder adquirir los bienes que te corresponden por legado. Y así que sigamos con esta parte, licenciado. Vamos a hablar de quiénes son los que tienen derecho a heredar cuando no se dejó un testamento. Licenciado, ¿quiénes son los más próximos a heredar? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Cómo suceden los hechos en la cuestión de la sucesión legítima? Bueno, desafortunadamente, la mayoría de las personas pues están muy ocupadas con pues trabajo, con viajes familiares, cuidando a los niños y pues pasan años y luego nunca hacen su testamento, igual y antes de morir hacen una junta con sus hijos y no saben qué esta casa para tal persona, pero nunca hacen el testamento, que es lo más importante en este tipo de casos para prever controversias, ¿verdad? Evitar controversias también, ¿verdad? Pero el punto es que la pregunta es, ¿qué sucede cuando no hay testamento? Cuando no hay testamento se apertura la sucesión legítima. ¿Qué es la sucesión legítima? Pues aquí tenemos a la vista el Código Civil, en su artículo 1489, el cual en pocas palabras dice que los primeros que tienen derecho a heredar son los hijos del decuyus. El decuyus significa del difunto. Así es. Todos los hijos que haya tenido, fuera de matrimonio, el matrimonio, en esas vacaciones en Cancún. Por Hawái, Cancún. Todos los hijos entran en la sucesión, ¿no? Es muy delicado ese tema a veces. Entonces, primero heredan los hijos. Los hijos, ajá. Pero es muy delicado ese tema a veces porque hay hijos, pues hay casos que se complican, que no, tuve hijos con tres mujeres o 4 y ahí se complica un poco la cosa, pero el punto es que ellos en partes iguales, aunque hayan sido hijos fuera del matrimonio, heredan igual que los hijos dentro del matrimonio. Correcto. Entonces, esos son los que primero heredan. En segundo lugar, el cónyuge o la cónyuge, ¿va? En este caso,
Si están casados bajo régimen de sociedad conyugal, que también es la mayoría de los casos, 80 ya, o 90%. sí, ya que el día de la boda, pues no andan pensando en las consecuencias jurídicas del matrimonio, nomás firman y ya van a la fiesta, ¿verdad? Así es. Casi nadie lee que régimen están casados, pero la mayoría del caso es sociedad conyugal. Así es. En este caso, el cónyuge o la cónyuge no entra en la herencia. ¿Por qué? Porque desde el momento que están casados, al adquirir un bien inmueble, ya le corresponde por automático, aunque no esté su nombre, aunque no haya firmado la escritura, aunque ni sepa si ese bien lo haya comprado su esposo estando casado, le corresponde el 50% automáticamente. ¿Ok? Entonces, ese es el caso donde cuando están en sociedad cuando no conyugal. participa. Cuando sí participa, pues es cuando los bienes fueron adquiridos antes de estar casados, Ajá. o cuando están casados por régimen de separación de bienes. Pero aquí recomiendo, pues, igual hay uno de ustedes que está en ese supuesto y tiene dudas, porque es un poco difícil explicar a veces este supuesto del cónyuge, pero ya que es algo condicionado. Pero lo podemos analizar con gusto en mi oficina o en la oficina del licenciado Bazán para darles la respuesta acertada a su caso en particular, ¿verdad? Pasando al tercer lugar en la asociación legítima son los padres, ¿verdad? Que pues en la mayoría de los casos, pues los padres es más común que hayan fallecido ya antes que los hijos, entonces rara vez se da, pero también si no hay esposa y no hay hijos, pues ya los padres pues son los herederos. Así es. Por último, pues entran los... ¿Qué pasa cuando los hijos... fallece el de cuyos, ¿no? El autor de la sucesión. Uh-huh. Y esta persona, sus hijos, no abren el sucesorio intestamentario. Uh-huh. Y uno de los hijos, con posterioridad a la muerte de quien va a ser el autor de la sucesión, el de cuyos, el que falleció, fallece uno de sus hijos, pero con posterioridad. ¿Qué pasa? ¿Tienen derecho a recibir bienes los hijos de este? Así es, mira, este caso... Se entiende que los nietos son los herederos del hijo del de cuyos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tienen que hacer los nietos para reclamar estos derechos hereditarios? Pues primero tienen que aperturar la sucesión de su padre o madre, según sea el caso. Y ya una vez aperturada la sucesión de su papá o mamá, ellos comparecen, el albacea, junto con los herederos, comparecen a la sucesión del abuelito y ya representados en juicio, ellos hacen valer los derechos que le corresponden, ¿verdad? Es decir, si hay 5 hijos y los 5 hijos falleció uno, como cuenta el licenciado, así es. Y este quinto hijo tuvo 6 hijos, la quinta parte le corresponde en partes iguales al hijo que de la parte del hijo que haya fallecido, ¿verdad? Ajá. Entonces, no se asusten si alguien los está escuchando, llevan muchos años sin aperturar las sucesiones de un terreno del abuelo o de la abuela y aún no está regularizado. Sí hay maneras de regularizarlo, nomás que hay que tomar los pasos que marca la ley para evitar algún tipo de conflictos, ¿verdad? Después de que heredan los hijos, o en este caso, a falta de los hijos, los nietos, pero que que fallecieran con posterioridad, ¿qué siguen? ¿Los ascendientes? ¿Los papás? Sí. Estamos tomando aquí otra vez el orden de ideas. En sucesión legítima son hijos, después cónyuge en su caso, después los padres y por último, bueno, no por último, pero el cuarto lugar son los parientes colaterales dentro del cuarto grado. ¿Esto qué significa? Que son los hermanos, y si no hay hermanos, pues los tíos o primos, ¿verdad? Entonces también, si ahí tienen un primo que haya dejado una casa y no tuvo esposa ni hijos, pues ahí pueden reclamar los derechos correspondientes, ¿verdad? A que le corresponden, que le hubieran correspondido a sus hijos o a la esposa en caso de tenerlos. Entonces, esos son los 4 casos más comunes. Licenciado Bazán, entiendo que te ha tocado casos en los que la concubina comparece y dice, oye, yo fui la concubina y vivimos en unión libre 15 años, pero pues nunca nos casamos y ahora ya
quiero regularizar la propiedad a mi favor porque es la casa donde he vivido. Dinos qué opciones hay en este caso para proteger los intereses de la concubina. Así es, respecto a los intereses de la concubina, ¿sabes qué? Pues yo empecé a vivir con esta persona, como bien dice el licenciado, hace 15 años. La ley dice que con solo que hayan transcurrido los 5 últimos años antes de la muerte del autor de la sucesión, puede acreditar el carácter de concubina. Esto quiere decir, si antes de que muriera la persona con la que estaba en unión libre, viviendo como si fuera marido y mujer, previo 5 años antes de su muerte, que haya acumulado los últimos 5 años viviendo con esta persona que falleció, puede acreditar en un juicio el carácter de concubina. Ahora, ¿cómo puede heredar una concubina? Si estás en este supuesto, esta información es para ti. ¿Puede una concubina adquirir derechos de esta forma? Si tuviera hijos, el autor de la sucesión, primero van a heredar los hijos y la concubina, si acreditara tal carácter, ojo, si lo acreditara en el juicio, logrará suceder los bienes como si fuera uno de los hijos, igual, en partes iguales, como si fuera un hijo. Se tomará como si fuera un hijo. Vamos a decir que hubieran 3 hijos y la concubina, si lo acredita, ya cada uno hereda por partes iguales. Ahora, esto en el supuesto que esos 3 hijos sean habidos con la concubina y que no haya tenido hijos fuera de esa relación de concubinato, ¿verdad? Hay otra regla para la concubina cuando vamos a decir, como yo tengo un caso ahorita en la oficina, donde la concubina se unió en relación sentimental posterior a un divorcio de su pareja, y en ese divorcio, antes en el matrimonio que tuvo antes de su divorcio, esta persona que era su pareja antes de morir, de la concubina, tenía ya unos hijos, ¿ok? Entonces dice la ley que si ya tenía otros hijos con otra persona diverso de la concubina, solo podrá heredar en los términos de la misma porción de la mitad de lo que le corresponde a un hijo por partes iguales. Entonces, hay otros supuestos, no queremos abundar tanto en esto de la concubina, pero sepan todos ustedes, si están en este supuesto de concubinato, lo tienen que acreditar en un juicio, número 1. Y número 2, que sí tienen derechos a heredar. Así que pueden reclamarlos y esta información es para ustedes. Tenemos ahí los números de el número de oficina que ha estado apareciendo aquí, 682-8742, si les surgiera una consulta posterior o si tienen una pregunta ahorita en vivo para nuestro especialista o para su servidor. Estamos aquí, los números en cabina. Compartan y difundan esta información porque la información es poder. Ya regresamos con un corte comercial. El divorcio, que no necesita acreditar causales de divorcio en Tijuana, ya es una realidad. Esto quiere decir que con el simple hecho de iniciar una demanda es garantía que vas a divorciarte. Si ya tienes otra pareja o quieres iniciar con una nueva etapa en tu vida, es simplemente que agendes una cita sin costo a los números que aparecen en esta información y recuerda que la vida es un océano de posibilidades. Dentro del proceso de divorcio necesario, nosotros litigaremos el tema de pensión alimenticia, patria potestad, bienes sobre los que comprenden la sociedad conyugal en su favor para su mejor beneficio. En el despacho jurídico Bazán Gómez Llanos estamos para ayudarte y obtendremos tu sentencia de divorcio. Estimada familia, ¿la jefa o el jefe del hogar abandonó este seno familiar? ¿Sabía usted que tiene derecho a litigar la pensión alimenticia de sus hijos en caso de abandono total a este incumplimiento de obligaciones con sus menores hijos? Es por eso que si usted inicia el litigio de la pensión alimenticia de sus menores hijos, puede lograr embargar el salario del padre que abandonó el hogar y así asegurar los gastos escolares, gastos médicos y también proporcionar una vivienda y alimentación de calidad para sus menores hijos. No dude en llamar a los teléfonos que aparecen en esta información o mándenos un mensaje exponiéndonos su caso y con gusto le ayudaremos.
Muy bien, muy buenas tardes. Regresamos aquí a su programa Poder Legal, donde la información es poder. Tenemos aquí a nuestro especialista, el licenciado Gabriel Moreno Muro, y nos congratula por toda su expertise en este tema, en el cual lo está compartiendo de manera, pues ahora sí que gratuita a todos ustedes, para que tengan estos conocimientos, se asesoren y puedan prever en este tema de herencia. Sabemos que los familiares se pelean constantemente por este tema, y es lamentable que tengan que llegar a estas situaciones cuando pudieron haber previsto la planeación patrimonial de sus seres queridos por medio de un testamento. Licenciado, vamos a ver, sigamos con el tema. ¿No hubo un testamento? O en este caso, si lo hubo. Me ha llegado muchos clientes a la oficina diciéndome, Lic, y tengo que adjudicarme, tengo que terminar de escriturar la propiedad que mi papá o mi mamá me dejaron a mi nombre para después poderla vender. ¿Hay una estrategia para poder hacerlo de otra forma, donde no le cueste a la persona el tener que primero tirar la escritura pública con el notario, inscribirla en el registro público de la propiedad y después vender? Si desde que falleció mi papá ya me habían salido varios vecinos postores: oye, es que yo quiero la casa de tu abuelita, tú vives en Estados Unidos, ¿qué vas a hacer con ella? No, pues yo la quiero vender, y pero me dijeron que tienes que primero escriturarla a tu nombre para que después me la puedas vender. Entonces, eso es un mito, licenciado. ¿Hay una estrategia legal que se pudiera hacer para poder evitar una escritura que genera un gasto alto, ¿verdad? En tema de impuestos, en tema de aranceles notariales o de juzgados, etcétera. Así es. Mira, esto nos lleva a la siguiente etapa, ¿no? En la sucesión, en ambas sucesiones, ya sea intestamentaria o testamentaria, hay pues 4 etapas principales. La primera etapa es en el momento de herederos y albacea. La segunda etapa, por así decirlo, es el inventario. ¿Qué es el inventario? Ya el albacea, ya una vez que acepta el cargo, el albacea, para los que no saben, es el que administra la herencia, el que puede pelear los derechos que le corresponden a la herencia, el que puede administrar las rentas de los bienes que dejó el difunto, etcétera, etcétera. El inventario es decir, si yo soy el albacea de la sucesión de mi padre, yo lo que tengo que hacer es una investigación de que, oye, ¿cuántos bienes eran de mi papá realmente? Pues sé que tiene mi casa, sé que tiene estos bienes muebles, este otro departamento, etcétera, pero puede que tenga más cosas. Es importante que el albacea haga una investigación en el registro público de todos los bienes que le pertenecían al difunto, ¿verdad? Lic, entonces, para recapitular, la primera etapa es que se inicie el procedimiento, denunciar la sucesión. Así es. Ahora, si no hubiera designado una albacea en el testamento, en cuanto a la sucesión legítima, si estuvieran de acuerdo todos los hermanos o no, de todas maneras, ¿qué regla sigue en cuanto a quién es el albacea? El albacea, si no está nombrado por el testador, o si en el caso del intestado, pues obviamente no hay albacea nombrado porque no dejó testamento. Así es. En ambos casos es por acuerdo de votos de los herederos, y si no se ponen de acuerdo, el juez nombra uno en discordia, ¿eh? Perfecto. Ahora, siguiendo con la pregunta anterior, es que si es un mito lo de tenerte que adjudicar de los bienes que forman parte de la herencia antes de poderlos vender. Esto se tiene que resolver analizando una situación de fondo, que es: ¿el bien ya forma parte del inventario, sí o no? Entonces, en este caso hipotético, tenemos la casa que está aquí por la zona de Hipódromo, por decir, y esa casa la quiero vender a mi vecino que está muy ansioso, quiere comprar la casa. Sí la puedo vender, pero antes de poderla vender, tengo que primero hacer una promoción en el juzgado o en una notaría, decir: quiero que este bien forme parte del inventario. Ya que está inventariado ese bien, se puede acordar por unanimidad de votos por parte de los herederos, junto con el consentimiento del albacea, en vender el bien. Es decir, aquí te estás ahorrando la escritura de adjudicación a favor de los herederos, ya que por un gasto, para poder liquidar algún gasto urgente o un pasivo a la herencia, pues en términos del Código Civil, los herederos decidieron vender el bien por un acuerdo de voluntades y porque ya está inventariado el bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los juzgados? En los juzgados hay veces que
pues es un poco más tardado el procedimiento o no se tomó el caso, ahí está el caso, pero nadie ha hecho nada. Los herederos andan ocupados en sus vidas y de repente sale, ¿no? De que no, pues veo tu casa, me gusta, ¿de quién es? La quiero comprar ya. Y en este caso lo que tienen que hacer los herederos es llegar con el juez y decirle, juez, por favor quiero que autorices la venta judicial, aquí la venta del bien, perdón, por orden judicial. Redactas un escrito en donde el abogado que nos contrataste, pues el licenciado Bazán, hace el escrito, ¿verdad? Dice, juez, por favor, solicito que nos autorices la venta del siguiente bien inmueble, y ahí lo firman los herederos y la albacea, y ya el juez, al ver ese escrito perfectamente redactado por el licenciado Bazán, le autoriza la venta y ya se hace un contrato por aparte. Pueden proceder a hacer el contrato privado de compraventa o la escritura, pero es mejor la escritura para la seguridad jurídica a la parte compradora, que es lo que más le conviene a las partes. Sí, una escritura ante notario. Entonces, si la autoriza el juez, se manda a la notaría y ya nada más se hace la escritura pública de la venta autorizada. Así es. El expediente judicial, pues, para aquellos que no han juzgado, pues ven un mundo de papel, ¿verdad? Pues ese mundo de papel, pues ya cuando se está tramitando la venta de un bien que forma parte del inventario, que forma parte del acervo hereditario, este expediente judicial se manda a la notaría. Es decir, un representante del juzgado, un trabajador, llega a la notaría y el licenciado le va a entregar este expediente. El licenciado Bazán ha solicitado que se venda este bien y por lo tanto es necesario que se deposite en su custodia este expediente judicial. Y ya de ahí relaciono las constancias necesarias, por ejemplo, el escrito donde los herederos solicitaron la venta del bien, y la designación de herederos, el momento del albacea, etcétera. Y ya con esos documentos que forman parte del expediente judicial, ya con esas copias que yo saco en mi oficina, ya se puede hacer la escritura de venta y ya se reparten el dinero entre los herederos y listo. Entonces sí, es una buena opción para poder pues ahorrarnos el costo extra de una escritura y un gasto de inscripción adicional. Perfecto. Bueno, hay algo que también es importante que todos lo sepan y que puede ser lastimoso el que tengan ignorancia en este tema en particular. ¿Por qué? El desconocimiento no te exime responsabilidades. Y una responsabilidad o un derecho que tú tienes que ejercer es el de reclamar tu herencia dentro de los 10 años posteriores a que se haya designado, se haya abierto un juicio sucesorio donde ya haya una albacea. Una vez que se designó la albacea, si no reclamas tu herencia en 10 años, estás fuera, estás frito, ya no puedes reclamar esos bienes. Entonces tengan mucho cuidado porque puede ser que ustedes estén fuera de la ciudad y no cumplan con los requisitos de estarse ostentando como heredero, viviendo en los bienes que fueron parte de la sucesión, entre otros supuestos que dice la ley, y puedan quedar fuera porque alguien de su familia lo hizo y no les notificó, o lo intentó hacer y lo hizo por el periódico y ustedes nunca lo vieron. Así que pues es algo que deben de saber toda nuestra audiencia. Licenciado, recapitulando, ¿cómo puede uno escriturar en la última etapa de este juicio sucesorio si lo quisiera uno adjudicar a su nombre? Vamos a decir, mi papá y mi mamá nos dejaron a nosotros hermanos una casa por medio del testamento, o nos pusimos de acuerdo y en la sucesión legítima queremos escriturarla ya a nuestro nombre. Una vez que agotas las etapas que ya mencionaste, como lo es la de apertura de la sucesión, de nombramiento de la albacea dentro de esa apertura, número 2, la parte del inventario de avalúo, administración de los bienes, y la tercera, que es la de proyecto de repartición y que ya se adjudiquen y se haga la escritura. En esa etapa en particular, ¿qué requisitos se tiene que llevar? ¿Hay que hacer un avalúo? ¿Qué se tiene que tramitar? ¿Qué impuestos se tiene que pagar? Más o menos, ¿cómo anda todo este rollo para que se escriture esos derechos? Bueno, pues aquí voy a hablar del procedimiento ante notario. Ante notario, sí, ante notario. Porque tiene sus diferencias con el procedimiento judicial en este aspecto, ¿eh? Pero en pocas palabras, después del inventario sigue el proyecto de partición de bienes y sigue ya la adjudicación de los bienes a favor de los herederos. ¿Cómo lo manejan las notarías?
dividen estas 4 etapas en 2 escrituras. La primera escritura es el nombramiento de herederos y designación de albacea. Ya que se hace esta escritura, pueden buscar en el periódico, yo uso el periódico Frontera, ahí en los apartados de los económicos, ahí pues creo que las páginas D10, D14 por ahí, comúnmente donde dice el apartado legal, van a ver un aviso que se aviso notarial, notaría 2, y ahí en ese aviso notarial está toda la información de cada juicio que se radica en la notaría. Entonces, una vez que se publican 2 de esos avisos en el periódico y nadie haya venido a la notaría a reclamar un derecho, ya está confirmado ese nombramiento de herederos dentro del procedimiento. Ahora ya podemos proceder con la siguiente etapa. La siguiente escritura es la de adjudicación a favor de los herederos, inventario y proyecto de partición. Que se hace todo eso en una misma escritura. Todo lo que se tiene que hacer es cumplir con los requisitos de identificaciones, de RFCs en su caso, de CURPS y los trámites administrativos, que son los mismos trámites que se usan por una compraventa, es decir, el avalúo, el certificado de libertad de gravámenes fiscales, el certificado de libertad de gravámenes y el acta de levantamiento. Entonces, ya tienen los trámites, ya teniendo los requisitos personales como son la identificación y como son el RFC y el CURP, y ya se puede hacer la segunda escritura y ya concluimos con ese procedimiento que tengo entendido que es un poco más tardado en los juzgados, pero no ante el notario público. Es alrededor de 3-4 meses si estamos pues cooperando, ¿va? Si nos ponemos de acuerdo, porque a veces que son 10, por ejemplo, mañana o estos días se va a firmar una escritura que son 12 hermanos. Imagínense. Que todos vayan a... Y llevamos un mes de que no, es que no sé, Juana no puede y luego alguien no... Raúl está todavía en vacaciones, ¿ya? O algo así, hay siempre detallitos familiares, pero lo importante es en esos temas siempre ante notario es que todos se pongan de acuerdo y que vayan a firmar en un plazo razonable todos, o si no pueden todos juntos, en un plazo de 2-3 días para dejar el asunto, el asunto en orden, perfecto. Y pues ya lo saben, es importante de que estén bien asesorados en estos temas para que eviten conflictos. Si ustedes sienten que han violado sus derechos hereditarios, no los formaron parte de una sucesión, algún hermano dijo que no habían más hermanos y usted salió excluido por ser medio hermano y no lo quieren mencionar, o si hicieron un juicio a sus espaldas donde prescribieron en contra de el autor de la sucesión, usted puede realizar un acto, un impulso jurídico procesal para redarguir, para impugnar esos documentos apócrifos que se hayan hecho con antelación, o si su padre estaba en un estado de enajenación mental por derivado de su enfermedad previo a su muerte y surgió un contrato o algo que haya surgido en esa etapa, en ese momento, que le haya transmitido la propiedad en vida a alguien, usted puede impugnar a través de los medios de defensa, que llamando a los números que aparecen en nuestra oficina, pueda hacerlo con mucho detenimiento y con mucha satisfacción para sus mejores beneficios, y reclamar lo que a usted le corresponde por herencia. ¿Por qué? Porque hay veces que se hacen maniobras a espaldas de otros hermanos y usted puede lograr impugnar todo esto por los medios de defensa adecuados. Ahora sí, bien, ya para concluir, licenciado, me gustaría que le dijeras a toda nuestra audiencia, dirigiéndote hacia ellos, ¿qué fue lo que revisamos en esta plática y a qué los invitarías a todos para que sigan informándose de estos temas, hagan las cosas como debe de ser, entre otros puntos? Bueno, siempre en los últimos segmentos de los programas me gusta pues dar tips que son pues dirigidos a los habitantes de la ciudad de Tijuana, ya que vivimos en una zona donde comúnmente se tiene a hermanos que están en el extranjero, gente que fallece en Estados Unidos, gente que nació en Estados Unidos. Entonces muchas veces tenemos documentos americanos, pero no los mexicanos, o tenemos un acta de función mexicana y el acta de matrimonios americana. Es decir, si ustedes tienen documentos que son de Estados Unidos y los quieren usar para reclamar derechos hereditarios aquí en México, es muy importante apostillarlos y traducirlos ante un perito traductor
y apostillarlos ante el gobierno de California en Los Ángeles, ¿ok? Porque muchas veces hay herederos que pues no desconocen, ¿no?, que estos procedimientos, y es importante pues tener sus documentos en orden, en regla, y si son derivados de otros países, en este caso Estados Unidos, es importante apostillar y traducir al idioma español sus documentos para que se puedan usar en estos trámites como sucesorios. Como vimos, el trámite sucesorio no es tan complicado, ¿verdad? Son más 4 etapas. Lo complicado a veces es que se pongan de acuerdo los herederos sobre el destino final de los bienes, quién se va a quedar con quién, y o si se va a vender tal cosa, etcétera. Pero todo lo que se puede hacer lo único que se puede hacer realmente para poder darles unos resultados y una respuesta respecto a su situación hereditaria es a través de una consulta personalizada, ya sea conmigo o el licenciado Bazán. Los requisitos para esta consulta siempre son el acta de defunción, su identificación y en su caso el testamento del de cuyos, es decir, del que falleció, y con mucho gusto los atendemos para resolver todas las dudas que tengan. No sé, Eli, ¿qué más así es, pues ya básicamente es seguirlos invitando en que sigan viendo este programa que hablamos cada semana sobre temas electos de derecho. Agradecer tu invitación y que nos sigas aportando próximamente, licenciado. Y pues bueno, recordar que usted tiene derechos si es familiar y lo han excluido de la herencia, usted tiene derechos a reclamar lo que le corresponde. También si es concubina, tiene derechos hereditarios, hay que acreditarlos en un juicio. Usted tiene un término de 10 años, no se le vaya a pasar este término posterior a que se haya iniciado un sucesorio y se haya designado una albacea, y todo esto para su conocimiento, y usted pueda todavía lograr recuperar lo que se le ha querido despojar. Si este es su supuesto, o en el supuesto de que estuvieran de acuerdo, que sepan que lo pueden hacer a través de un trámite que es sencillo. Si todos estuvieran de acuerdo, si hubieran hijos, que debe de haber un tutor, y los distintos medios en que usted pudiera formalizar una escritura pública donde se adjudique de los derechos de las propiedades que le hayan dejado sus familiares y que usted tenga derecho a recibirlos. Y pues por nada, esto es todo. Recordando invitarlos cada 14 días, cada 2 semanas, cada jueves a las 6 de la tarde en su programa denominado Poder Legal, donde la información es poder. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Somos el despacho jurídico Bazán Gómez Llanos, especialistas en asuntos familiares, litigio inmobiliario, conflictos mercantiles y asesoría legal corporativa. Nuestra calidad humana nos hace comprometernos en atenderlos con honestidad, dignidad y el respeto que merecen, llevando su caso con profesionalismo y eficacia. Nuestras habilidades laborales nos diferencian, pero nuestro carácter nos convierte en los mejores de nuestro ramo. Somos dirigidos por nuestro intelecto y guiados por nuestra pasión y entusiasmo. Confía en nosotros, juntos encontraremos una solución para tu asunto. Estimada familia, ¿la jefa o el jefe del hogar abandonó este seno familiar? ¿Sabía usted que tiene derecho
a litigar la pensión alimenticia de sus hijos en caso de abandono total a este incumplimiento de obligaciones con sus menores hijos. Es por eso que si usted inicia el litigio de la pensión alimenticia de sus menores hijos, puede lograr embargar el salario del padre que abandonó el hogar y así asegurar los gastos escolares, gastos médicos y también proporcionar una vivienda y alimentación de calidad para sus menores hijos. No dude en llamar a los teléfonos que aparecen en esta información o mándenos un mensaje exponiéndonos su caso y con gusto le ayudaremos. Aquí agradeciendo al despacho jurídico Bazán Gómez Llanos por su excelente atención. Porque me llevó el trámite de mi divorcio, estoy satisfecha. Su servicio fue excelente. Que fue muy rápido, muy eficiente y sobre todo muy amable. El estarme a cada rato recordando las actividades que tengo que hacer para divorciarme. Por hacer un trabajo para mí en divorcio y pues muchas gracias. Por llevar mi caso, por asesorarme. Un muy buen precio y te evitas muchas complicaciones. Apoyarme en estos momentos y haber sacado mi caso rápido. Fue muy rápido hacer esto, fue muy agradable estar aquí. Estoy muy agradecida con el licenciado Alexander. Muchas gracias y pues lo recomiendo ampliamente. Fue un excelente trabajo, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tu casa aún no es tuya. Existen diversos mecanismos legales que tú pudieras aprovechar para regularizar tu propiedad. Si quien te vendió tu propiedad no tenía escrituras, es necesario que inicies un juicio de prescripción positiva para que regularices el título de tu casa. Si su madre o padre dejaron la propiedad intestada en la que usted se encuentra actualmente, nosotros podemos ayudarle para que su casa quede a nombre de su propiedad. Si aún no ha regularizado su propiedad, nosotros en el despacho jurídico Bazán Gómez Llanos estamos para ayudarle a regularizar su título de propiedad.